El hecho de que la FGR exoneró al general Salvador Cienfuegos no solo es un asunto delicado, es el asunto más delicado de lo que va de la Cuarta Transformación. Por eso debemos ser muy cautelosos al analizarlo, y para comprenderlo debemos tomar en cuenta diversos factores. En primer lugar, las revelaciones que llevó a cabo la periodista mexicana Anabel Hernández en noviembre del año pasado, cuando Estados Unidos lo liberó. En segundo lugar, las declaraciones del embajador estadounidense de Donald Trump, Christopher Landau, que se llevaron a cabo el día 14 de enero de 2021, es decir, el mismo día que la FGR dictaminó que no perseguiría más al general Cienfuegos. Y en tercer lugar, se dio justo a 6 días de la transición en los Estados Unidos. En primer lugar, Anabel Hernández, una periodista de verdad, no como Loret de Mola, no como Joaquín López Dóriga, una periodista de verdad que se preocupa por su país y que se documenta antes de hablar. Reveló en noviembre que el general Luis Crescencio Sandoval había presionado al presidente Andrés Manuel López Obrador para que solicitara la liberación por parte de los Estados Unidos del general Salvador Cienfuegos. Ojo esto, fue el 17 de noviembre cuando Estados Unidos lo liberó, es decir, fue después de que Donald Trump perdió las elecciones. Ahí fue cuando México pidió esto. ¿A qué se debe? Analicémoslo. A ver, si ustedes se ponen en el lugar del presidente López Obrador, deben saber que el poder es fáctico, ¿no? Está el poder religioso, el poder político, el poder económico, el poder militar. Hay muchos factores que enarbolan el poder. El poder económico lo tienes en tu contra. La mitad del poder político, que es el poder judicial, que es el INE, que son los otros partidos, lo tienes en tu contra. Poder económico. También el poder religioso lo tienes en tu contra porque está confabulado con la oposición. Entonces, ¿qué te queda? El poquito poder político que ganaste y el poder militar. Quiere decir que si tú como presidente no tienes una buena relación con el ejército, corres el riesgo de un golpe de estado. Quizá con Donald Trump, López Obrador no temía un golpe de estado porque Donald Trump era un presidente que, aunque cuestionable, se mandaba solo relativamente. Pero el poder que acaba de llegar a Estados Unidos es un poder muy grande que no solo es del presidente, hay muchas personas que intervienen ahí. Es por ello que es indispensable cuidarte de un golpe de estado. Evo Morales, por tratar de hacer siempre lo correcto, no cuidó al 100% sus relaciones con el ejército. Y la prioridad del presidente López Obrador ha sido cuidar las relaciones con el ejército, porque si López Obrador pierde el poder militar estaría a expensas de que le pasara lo mismo que a Evo Morales y que le dieran un golpe de estado. Es el único poder que tiene por completo a su lado. Ahora, ustedes se preguntarán, entonces, ¿por qué el general Luis Crescencio Sandoval presionó para que el general Salvador Cienfuegos fuera liberado? Pues muy seguramente está confabulado, ¿no? También él tiene cola que le pisen y tenía miedo que lo metieran al bote. Pues para ser sincero es lo que yo veo más probable. Pero analicemos lo siguiente. Y no es para justificarlo, es simplemente para que lo comprendan. La formación de los militares es basada en obedecer al de arriba. La formación de los militares tiene muchas jerarquías, ¿sí me explico? Entonces el general Salvador Cienfuegos, aunque cometiendo delitos, si es que eran delitos esos de lo que se le acusa, que se reveló que algunos narcotraficantes le decían el padrino, Salvador Cienfuegos, a pesar de todo eso, lo único que hacía era seguir órdenes de Enrique Peña Nieto. Si en lugar de Enrique Peña Nieto hubiera ganado López Obrador, quizá López Obrador le hubiera dado otras órdenes y Salvador Cienfuegos hubiese ejercido otras acciones. Sin embargo, Salvador Cienfuegos se escuda, me imagino yo, es una teoría esto, que puede estar equivocada, que Salvador Cienfuegos va con Luis Crescencio y le dice: yo lo único que hacía era lo mismo que estás haciendo tú, serle fiel al presidente y seguir sus órdenes. Entonces, si por serle fiel al presidente y por seguir sus órdenes voy a acabar en el bote, pues ¿de qué se trata la milicia entonces? Además que Salvador Cienfuegos, en el caso de que sea cierto, de que estaba confabulado con los narcotraficantes, que yo en lo personal creo que sí, en el caso de que eso sea cierto, estamos hablando de que él solo no podía ejecutar todas esas acciones, o sea, tenía que decirle a los demás abajo y los demás abajo a los demás abajo para poder llegar a ayudarle a los narcotraficantes. Es por ello que yo me imagino que Luis Crescencio Sandoval también está embarrado y los de abajo de él también están embarrados. Pero si nos ponemos en el lugar del presidente López Obrador, ¿qué opciones tienes? ¿Quitar a Luis Crescencio? Bueno, ¿y a quién pones? O sea, no es como que el presidente llega y dice: voy a poner a ese soldado porque es mi conocido y me cae bien, ni que fuera la política. O sea, estamos hablando de que
en la milicia, en el ejército, hay escalafones que se necesitan décadas para ir avanzando. O sea, Luis Crescencio quedó ahí porque era el que le seguía a Cienfuegos, y después de Luis Crescencio hay otros que son los más altos, que me imagino que también están embarrados. Entonces, el hecho de destapar toda esa porquería implica echarte en contra a todos los altos mandos del ejército, implica desprenderte del único poder que te queda. Pero además de ello, debemos analizar lo siguiente, es por cuestión de fechas. Christopher Landau, el embajador de los Estados Unidos, justo el día 14 de enero, llevó a cabo una conferencia virtual en la que dijo lo siguiente. En primer lugar dijo, el gobierno de Donald Trump devolvió sin condiciones a Cienfuegos. En segundo lugar dijo, nosotros hemos ofrecido donar al gobierno de México equipos no intrusivos para controlar el tráfico de armas en la frontera y no se ha aceptado. En tercer lugar, pongan mucha atención, en tercer lugar dijo, ambos gobiernos tienen que hacer más para controlar el tráfico de armas, y además señaló las operaciones diplomáticas que hizo México para obtener la liberación de Cienfuegos. ¿Qué quiere decir esto? A mí me parece obvio. Quiere decir que el equipo de Donald Trump ya vio que López Obrador se está haciendo para el lado del barco ganador, para el lado de Biden, como es lo que le conviene a México, ¿no? Por lo tanto, el embajador que le pertenece a Donald Trump, pues está sacando las armas, ¿no? Está haciendo un berrinche, se está enojando, porque ahora México no le es fiel a él, sino le es fiel a Joe Biden, que pues es lo que tiene que hacer México, adecuarse a las opciones que había. Miren, en primer lugar, si Donald Trump hubiera ganado, nada de esto hubiera pasado. Lo que pasa es que si Donald Trump hubiera ganado, ya estaría sentenciado el general Cienfuegos, y el general Cienfuegos iba a llevar entre las patas a expresidentes, a exsecretarios de allá de Estados Unidos, porque ese plan de meter armas aquí, de traficar drogas de aquí para allá y de toda esa porquería que vivimos en los últimos años, no fue solo obra de Felipe Calderón y de Peña Nieto y de Fox. O sea, es obvio que eran indicaciones de allá de los Estados Unidos, por lo menos me parece obvio a mí. Entonces, el hecho de que Christopher Landau haya salido a decir todas esas declaraciones y de que el mismo día la FGR haya salido a liberar a Cienfuegos, quiere decir que el equipo de Donald Trump se está despegando un poco de López Obrador, como enojado, ¿no? Porque pues si metes a Cienfuegos, quizás Cienfuegos va a empinar a Biden y a la gente de allá de Estados Unidos, a Obama y a todas las personas que están confabuladas. Y por último, la cosa más importante en este análisis es la siguiente. Se produjo a 6 días de la transición presidencial en los Estados Unidos. ¿Qué quiere decir? Que esto es evidente que se trata de una negociación entre el gobierno que va a entrar de los Estados Unidos y el gobierno de México. A mí me parece que si la FGR hubiera seguido con las investigaciones al general Cienfuegos, el general Cienfuegos sabía tanto, conocía tanto y estaba confabulado con tantas personas que no solo se iba a llevar entre las patas a Enrique Peña Nieto, sino se iba a llevar entre las patas a los gobiernos de allá de los Estados Unidos, a los grandes generales de allá de los Estados Unidos. Que eso hubiera estado bien si hubiera mantenido el poder Donald Trump, pero como el poder no lo mantuvo Donald Trump y ahora es de Joe Biden, y mucha gente de Joe Biden tiene relación con el general Salvador Cienfuegos, es evidente que en Estados Unidos estaban preocupados por dicha situación. Es por eso que se enojó Donald Trump y su equipo, porque si se seguían revelando cosas respecto de ese caso, iba a ser golpeada la oposición de Donald Trump en los Estados Unidos. Sin embargo, México debe preocuparse por tener buenas relaciones con los Estados Unidos como primer circunstancia. ¿Por qué? Porque si nos metemos, imagínense que México hubiera dicho, no, pues hay que meter al bote al general Salvador Cienfuegos. Eso, para empezar, te golpea con tu relación con Luis Crescencio y te debilita en el poder del ejército, en el poder militar. En segundo lugar, eso te mete en problemas. O sea, te topetea con el gobierno entrante de los Estados Unidos y ahorita se requiere una fantástica relación. Entonces, ¿cuáles habrían podido ser las posibles consecuencias de hacer lo correcto, que es impartir la justicia, de hacer lo correcto desde el punto de vista no político, desde un punto de vista simple en el que no tomas en cuenta todas estas cosas? ¿Qué habría sido lo correcto? Pues meterlo a la cárcel. ¿Y qué habría pasado? Habría pasado que se habría echado en contra al poder militar y se habría echado en contra al gobierno de los Estados Unidos que acaba de entrar. Entonces a mí me parece que fue una negociación por parte del gobierno de López Obrador, y en las negociaciones tienes que entregar algo. De eso se trata. Y suena cruel y suena feo, pero es la única explicación lógica que se le encuentra.
que López Obrador está ganando lealtad. O López Obrador y su gobierno, y Marcelo Ebrard, y todos los que van a continuar con la Cuarta Transformación, tienen que priorizar buenas relaciones con los Estados Unidos si no quieren un golpe de Estado, si no quieren que les suban los aranceles, si no quieren que nos hundamos como país. Por lo tanto, aunque ellos no hubieran querido, tuvieron que negociar la cabeza de Salvador Cienfuegos, a cambio de lealtad y a cambio de quizá algunos peces gordos en el futuro. Entonces, ¿qué habría sido lo correcto, sin analizar todo esto que les acabo de decir? Pues encarcelar a Salvador Cienfuegos. ¿Y qué habría pasado? Que te habrías arriesgado a que te dieran un golpe de Estado como en Bolivia, a que pusieran un presidente como en Bolivia, porque al parecer democráticamente no le va a alcanzar al PRI-RD para derrocar a AMLO. Por lo tanto, aunque yo considero que no se hizo lo correcto desde el punto de vista moral, considero que se hizo lo correcto desde el punto de vista político. ¿Por qué? Porque gracias a esa acción se mantendrán fantásticas relaciones con el gobierno de los Estados Unidos. Y ese es uno de los principales factores para potenciar el desarrollo de México. Por decirlo de alguna otra palabra, estamos sacrificando algo de justicia por el momento para obtener algo de soberanía.